Queridos amigos de la Hemeroteca del Crimen, el programa de hoy es algo especial porque no voy a hablaros de un criminal en concreto o de un solo crimen, sino que hoy trataremos la leyenda de la calle Antonio Grilo número 3 de Madrid, un edificio envuelto en un siniestro misterio. Las ciudades tienen dos almas, una visible, ordenada y orgullosa, hecha de monumentos, plazas y calles con nombre propio, y otra más honda, enterrada bajo sus aceras, oculta entre las grietas de sus edificios y los susurros de quienes aún recuerdan lo que no sale en las guías turísticas. Madrid no es diferente. Bajo sus tejados y adoquines se esconde una cartografía de lo inexplicable, un mapa secreto de muertes, desapariciones, voces sin dueño y casas donde la lógica parece haberse tomado vacaciones. Son los otros lugares, aquellos que nadie quiere habitar, pero que todos quieren contar. En el corazón del barrio de Malasaña, en Madrid, se alza un edificio cuya historia ha alimentado el miedo y la fascinación a lo largo de los años. El número 3 de la calle Antonio Grilo es conocido por algunos como la Casa Maldita de Madrid, un lugar donde la muerte ha dejado su huella en repetidas ocasiones. Una calle tan corta como misteriosa, un edificio sin cartel ni inscripción y un piso donde las paredes han sido testigo de una secuencia tan inexplicable de crímenes que ni la lógica, ni la psiquiatría, ni la arquitectura han podido aún ofrecer una explicación convincente a uno de los mayores misterios de Madrid. Una vía minúscula en apariencia anodina, encajada entre San Bernardo y los Mostenses, por la que apenas se pasa, pero que cuesta olvidar. Su nombre actual, heredado en 1899 de un poeta menor, Antonio Fernández Grilo, quien compuso una oda al mar sin haberlo visto nunca, no podría estar más lejos del carácter real que ha acabado definiendo este rincón de Malasaña. En cambio, su nombre anterior, la calle de las Beatas, conecta directamente con su origen, el recogimiento, la clausura y el rezo. Pero también, como bien sabemos, con las pasiones reprimidas, los secretos ocultos y los pecados encerrados entre muros de piedra. Y es que el germen de esta calle no fue una calle, sino un convento. El Beaterio de Santa Catalina de Siena, fundado en el siglo XVI, ocupaba parte de lo que hoy conocemos como la Plaza de los Mostenses, antes de que la piqueta liberal de los siglos XIX y XX decidiera redibujar los planos de la ciudad. Junto a él se hallaba también el Hospital de Convalecientes, el primero de su género en toda España. Allí eran enviados aquellos enfermos que ya habían superado el peligro, pero aún no estaban listos para volver al mundo. Gente entre dos orillas, la vida activa y la enfermedad, el umbral, el tránsito. Poco a poco el hospital se transformó en el convento de San Bernardo, regentado por monjes cistercienses que permaneció en pie hasta 1846. El entorno respiraba recogimiento, caridad y silencio, pero también encerraba historias que nunca salían a la calle. Y es que lo sagrado, ya lo sabemos, no siempre es sinónimo de lo luminoso. Desde muy temprano la calle pareció haber sido inaugurada no solo con agua bendita, sino también con una gota de sangre. La historia de Antonio Grilo parece seguir una pauta que solo los más supersticiosos se atreverían a formular y que los más racionales preferirían ignorar. Cuanto más se despoja un lugar de su aura sagrada, más fácilmente se cuelan en él otras presencias, las que nadie invoca, pero llegan igual. Porque donde antes hubo himnos y responsos, después vinieron gritos. Donde antes se rezaba por los moribundos, después se recogieron cadáveres. Donde antes se escondían los pecados, más tarde se ocultarían los crímenes. Varios han sido los sucesos violentos que ocurrieron dentro de sus muros, convirtiéndolo en un epicentro del misterio y la tragedia. 1776. El cura enamorado y el hortelano asesinado. En aquel entonces, lo que hoy conocemos como calle Antonio Grilo era todavía la calle de las Beatas y sus esquinas estaban dominadas por un denso clima de religiosidad popular, donde beaterios, capillas y conventos salpicaban las manzanas del entorno.
Un sacerdote que daba servicio en la iglesia de San Martín había sucumbido a una tentación tan vieja como las escrituras. Una joven costurera que le remendaba la ropa litúrgica. La muchacha vecina del barrio, quizá ignorante del deseo que provocaba, acabó convirtiéndose en el centro de los desvelos del clérigo. Pronto comenzaron las rondas nocturnas. El cura, infringiendo su propia moral, se presentaba tras la caída del sol por las inmediaciones de la calle de las Beatas con la excusa de una sotana rota o un alba manchada. Pero no todo el vecindario observaba aquello en silencio. Un hortelano de la zona, hombre recto y conocido en el barrio, decidió intervenir. Había visto las visitas nocturnas, escuchado los murmullos y no dudó en enfrentarse al sacerdote. «Eso no es propio de su estado», se atrevió a decirle. El final fue abrupto. Una noche el hortelano apareció apuñalado en plena calle de las Beatas. El rastro de sangre se prolongaba por los adoquines hasta desaparecer a las puertas de la parroquia de San Sebastián. La guardia, al examinar el camino manchado, comenzó la detención. No fue una redada cualquiera. Como se trataba de un miembro del clero, se necesitó autorización del arzobispado y una presión poco habitual para aquellos tiempos en los que los sacerdotes solían salir airosos con solo cambiar de parroquia. Y sin embargo ocurrió algo inédito. El cura fue juzgado por la justicia ordinaria, convirtiéndose en el primer sacerdote en Madrid en ser procesado sin el habitual encubrimiento eclesiástico. Fue hallado culpable y condenado a muerte. Pero en el último minuto, y esta es otra sombra que nunca se disipó del todo, Carlos III intervino. No por piedad, sino por estrategia. El rey ilustrado, reformista y amante del orden no quiso permitir un escándalo que empañara el nombre de la Iglesia en una capital que apenas empezaba a alinearse con la modernidad europea. El veredicto se conmutó. El sacerdote fue perdonado. El crimen oficialmente cerrado y el silencio restaurado. 1909. Salto al vacío desde la ventana. Se tiene constancia de que un vecino se arrojó al vacío desde su vivienda sin dejar nota ni explicación. Se habló de deudas, de una decepción amorosa, de problemas con el alcohol, pero nadie pudo confirmar nada. Solo quedó el cuerpo en mitad de la calle como un mal augurio de lo que vendría después. Fatalidades cotidianas en una calle con mala estrella. No tardaron en sumarse otros casos igual de inquietantes. Vecinos que sufrieron caídas mortales por las escaleras, techos que cedieron sin previo aviso, una rama de árbol desgajada por un temporal que impactó directamente sobre una transeúnte matándola en el acto. Los partes policiales los calificaban de infortunios, pero los vecinos comenzaron a hablar en voz baja de otra cosa. Esta calle da mala suerte. A ellos se sumaron varios atropellos justo en la intersección de San Bernardo, donde el tránsito de carros primero y coches más tarde se cobraron más de una vida. Incluso hubo un caso en que una viga de obra se desplomó desde un andamio, atravesando el toldo de un comercio y cayendo sobre un cliente que esperaba su turno. 1915. Celos, sangre y muerte en una esquina maldita. El 2 de marzo de 1915 la calle volvió a mancharse de sangre. Ángel Castellanos paseaba con su prometida Emilia Navas cuando al girar por la esquina con la calle San Bernardo se toparon con un espectro del pasado. Daniel Yagüe, exnovio de Emilia y conocido por su carácter irascible y su afición a la bebida. Daniel los increpó, les pidió que se quedaran a tomar algo con él. Insistió, suplicó. Luego se transformó. Sacó una navaja del bolsillo y sin mediar palabra degolló a Ángel allí mismo, dejando a la joven envuelta en un charco de sangre y gritos. Fue detenido pocas horas después, todavía con las manos manchadas. 1932. Cocineros, cuchillos y otro cadáver en la calle. El Café San Bernardo, uno de los establecimientos más concurridos del barrio, fue escenario del siguiente episodio. Dos cocineros, compañeros de trabajo, discutieron por motivos que nadie pudo precisar. Celos, deudas, un mal gesto, poco importa ya.
Lo cierto es que salieron a la calle entre gritos y allí estalló la violencia. Uno rompió una botella y la usó como arma improvisada. El otro sacó un cuchillo de cocina, probablemente del mismo local, y le asestó una puñalada en el estómago tan certera que el cuerpo se desplomó entre las baldosas, prácticamente en el mismo lugar donde 20 años antes había caído Ángel Castellanos. ¿Casualidad? Seguramente, pero la prensa por primera vez usó una expresión que hasta entonces no había aparecido escrita en tinta: la maldita calle de Antonio Grilo. 1933. El viento también mata en Antonio Grilo. El 1 de mayo de 1933, un fuerte temporal azotó Madrid. Las lluvias arrecieron y el viento arrancó tejas, cristales y árboles. Entre las víctimas del día figuró doña Petra Pérez, de 70 años, vecina de Antonio Grilo. Fue golpeada por una estructura metálica desprendida que le causó la muerte en el acto. Ese mismo día, en el número 14 de Antonio Grilo, Virgilio Gutiérrez sufrió heridas graves en la cabeza y el pecho por la caída de una cornisa. La casualidad, si es que era eso, se convertía ya en patrón. Las familias empezaban a marcharse, los rumores crecían y las sombras también. Lo peor aún estaba por llegar y tendría un número de aquella calle, el número 3. 1945. El asesinato del camisero. Durante días los vecinos del edificio habían notado algo extraño, un tufo agrio como de basura mojada, pero no era eso, era más denso, más invasivo. Uno de esos olores que no solo se huelen sino que se sienten. A cada hora que pasaba parecía colarse con más fuerza por las rendijas de las puertas, subir por las escaleras e instalarse en las cortinas. Y entonces alguien dio el paso que otros no se atrevieron. Avisó a la policía. Cuando los agentes forzaron la puerta del primer piso, la escena era ya insoportable. Felipe de la Braña Marcos, camisero de 48 años, yacía sin vida sobre su propia cama en un avanzado estado de descomposición. El hedor era tan fuerte que los inspectores tuvieron que cubrirse el rostro con pañuelos empapados en colonia. Pero lo peor no fue el olor, fueron los detalles. El cuerpo presentaba una profunda herida incisa y contusa en la cabeza, como si alguien le hubiese golpeado con un objeto contundente, posiblemente un martillo. Junto a él, en una de sus manos rígidas, un mechón de pelo oscuro arrancado con fuerza. No era suyo. Los muebles estaban revueltos. Había cajones abiertos, documentos por el suelo, un armario forzado, pero nada robado. Ni dinero, ni joyas, ni relojes. Solo el cadáver y ese puñado de pelo entre los dedos. 1962. El sastre que mató a su familia. El suceso más aterrador ocurrió el 1 de mayo de 1962. José María Ruiz Martínez, un sastre de 45 años, vivía en el tercer piso del edificio junto a su esposa, Dolores Bermúdez Fernández, y sus 5 hijos: María Dolores, 14 años, Adela, 12, José María, 10, Juan Carlos, 5 y Susana, casi 2 años. La noche antes, el 30 de abril, la empleada del hogar, Juanita García Capitán, cerró la cocina, limpió los últimos platos y se retiró a su habitación de servicio. Pero a eso de las 5:30 de la madrugada del 1 de mayo, según ella misma declaró, escuchó un suspiro largo, ahogado, casi un sollozo que la sobresaltó. Minutos después el señor de la casa la llamó, le pidió que fuera a la farmacia de guardia. Dijo que uno de los niños se había puesto mal. Juanita, obediente, se vistió y bajó. Fue la última vez que vio con vida a alguien más en esa casa. En su ausencia el horror se desató. Primero fue su mujer, a la que golpeó con un martillo mientras dormía en la cama matrimonial. A su lado, en un Moisés, la pequeña Susana dormía. A ella le cortó el cuello. Uno a uno fue entrando en las habitaciones. José María, Juan Carlos, Adela, a cada uno le reservó un final distinto: cuchillo, pistola, golpe. La hija mayor, María Dolores, se despertó, comprendió el horror, intentó huir, se encerró en el baño, cerró el pestillo, pero su padre derribó la puerta.
Le disparó en la garganta. Luego, tras cometer los crímenes, se asomó al balcón y con una expresión desencajada gritó a los vecinos: «¡Los he matado por no matar a otros canallas!». El asesino vestía un pijama ensangrentado y empuñaba una pistola. Para demostrar lo que había hecho, llegó a exhibir desde el balcón los cadáveres de 2 de sus 5 hijos. Después se encerró en el baño. Los vecinos se arremolinaron, algunos gritaron, otros corrieron a avisar a la policía. Cuando los agentes llegaron, José María se había atrincherado. Solo aceptaba hablar con un cura carmelita. Se lo trajeron desde la iglesia de Santa Teresa en Plaza de España. El cura le pidió que abriera. José María no cedió. Y entonces se escuchó el disparo. Se disparó en la cabeza poniendo fin a su vida. La escena en la vivienda era dantesca. Los cuerpos de la familia estaban acomodados en sus camas como si aún durmieran. No había carta, no había antecedentes de violencia. Los informes forenses hablaron de depresión endógena grave, diagnosticada por el doctor Fernández Armayor, psiquiatra que le había atendido. El tratamiento que necesitaba, decía el médico, requería internamiento urgente y electroshock. Pero José María nunca ingresó. Tenía que trabajar. Tenía que seguir adelante. Algunos apuntaron a un problema con el chalet familiar en Villalba, cuyas obras se habían detenido por falta de liquidez. Otros hablaron de un brote psicótico. Pero lo cierto es que no había conflictos matrimoniales, ni deudas, ni adicciones, ni motivo conocido, salvo uno. «Las voces me obligaban a hacerlo». Eso fue lo que, según testigos, José María susurraba mientras mostraba los cadáveres desde el balcón. Y eso fue lo que alimentó desde entonces la leyenda maldita de la casa. El caso conmocionó a la sociedad madrileña. Las imágenes del funeral con 6 pequeños ataúdes y uno más grande quedaron grabadas en la memoria colectiva. Este crimen reforzó la oscura reputación de la vivienda. 1964. El infanticidio en el primer piso. 2 años después del crimen del Sastre, el 20 de abril de 1964, la tragedia golpeó de nuevo. Fue en el primer piso. Allí vivían entonces 2 hermanas, María del Rosario Agustín y Pilar Agustín Chimeno, junto con Rufino, marido de la primera. Compartían vivienda por necesidad y la rutina no tenía sobresaltos. Pero un día, Pilar sufre una hemorragia y es ingresada. Nada hacía sospechar que en su ausencia quedaba en la casa un rastro brutal de su secreto. Cuando María del Rosario fue al armario de su hermana para recoger ropa que llevarle al hospital, lo encontró. «Muy bien colocadito, con las manos juntas», declararía más tarde entre lágrimas. Dentro de un cajón envuelto en una toalla había un recién nacido sin vida, un bebé estrangulado, con los ojos cerrados como si durmiera. Las investigaciones revelaron pronto lo que Pilar había intentado ocultar. Nadie sabía que estaba embarazada. Había llegado a Madrid buscando una nueva vida. Encontró trabajo, techo y soledad. En el Madrid de 1964, ser madre soltera seguía siendo una cruz social. El escándalo, el qué dirán, el castigo moral, todo eso pesaba más que la vida que acababa de traer al mundo. Pilar decidió que nadie sabría nunca que había parido, ni su cuñado, ni su hermana. El parto, al parecer, se produjo en el propio piso. Sola, de noche, en silencio. El bebé lloró y Pilar lo estranguló con sus propias manos. Fue detenida e ingresada de nuevo, esta vez acusada de infanticidio. La prensa recogió la noticia con una mezcla de estupor y morbo. Otro crimen en la casa maldita de la calle Antonio Grilo. Pero ni el juicio ni la condena trascendieron demasiado, quizá porque la historia resultaba demasiado incómoda. ¿Una casa maldita? Con el tiempo la leyenda de la casa de Antonio Grilo número 3 se fue forjando. Algunos vecinos comenzaron a reportar fenómenos extraños, ruidos inexplicables, puertas que se cerraban solas y la sensación de presencias invisibles. Uno de los relatos más inquietantes proviene de un equipo de investigadores del misterio que visitaron la vivienda en los años 90. Durante una sesión de grabación captaron una voz infantil que susurraba «Papi».
Además, hay quienes afirman que en algunas madrugadas se pueden escuchar sollozos provenientes del tercer piso donde Ruiz Martínez acabó con su familia. Otros han hablado de sombras que se mueven por los pasillos y la sensación de ser observados. A pesar de todo, el edificio sigue habitado. Los nuevos inquilinos rara vez permanecen mucho tiempo y algunos ni siquiera conocen la historia del lugar. Y hasta aquí, queridos amigos, la historia de la calle Antonio Grillo y concretamente del edificio número 3. La verdad es que asusta y uno no sabe si creer en que puede haber una explicación más allá de lo racional y más propia de un poltergeist. Sea un caso u otro, sea por motivos naturales propios del ser humano o por motivos que se nos escapan a la razón, queda demostrado que ya sea por una influencia u otra, en la vida real los monstruos existen.